Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándoles la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores y editoriales del ámbito independiente aquí en México. Y si vieron el video de la semana pasada, se habrán dado cuenta de que el nervio y la incertidumbre todavía me atacan fuerte cuando me paro frente a la cámara. No sé, yo pensaba que como soy docente iba a tener un poco controlado eso de la proyección, pero hablar a la cámara está cruel. Te puede llegar a generar ansiedad y desesperación porque quieres decir las cosas de una manera fluida, pero al final se te cruzan y te quedas trabado totalmente en blanco, como vieron que me pasó. Y me dijeron algunas personas, tómatelo con calma, no te estreses, ahí poco a poco vas a ir mejorando. Y hablando de esto de tomárselo con calma y no estresarse y verle el lado bueno, pues hoy les traigo una reseña que exactamente va por eso, cómo verle el lado positivo o el lado gracioso a las cosas que nos pasan y que nos pueden llegar a sacar de quicio, nos pueden desesperar, nos pueden asustar, nos pueden molestar, pero al final de cuentas todo es pasajero, así que hay que verle el lado bueno. Vamos a iniciar con la reseña de El gato inculto y otros animales solitarios. Antes de iniciar con la reseña, quiero hablar un poco acerca del autor. Javier Grajeda Sandoval, también conocido como Javier Grajeda del Mundo Editorial, es originario de la ciudad de Guadalajara y a la fecha ha publicado 3 libros, que si no me falla la memoria, es Cuentos tristes para dormir niñas locas del 2005, El gato inculto y otros animales solitarios del 2022, que es el que vamos a reseñar hoy, y Fantasías textuales para melomaniacos del 2023. Él tiene maestría en gestión directiva de instituciones educativas, si no me falla la memoria, y se desempeña como psicólogo en una preparatoria privada al mismo tiempo que da terapia para adolescentes y adultos. Anteriormente formó parte de un colectivo artístico y fue vocalista y letrista de una banda de punk rock. Así que es una persona bastante interesante que le tira a todo, básicamente. Es psicólogo, es irreverente, le va al punk rock, es músico, letrista, en fin. No quiero aventarle muchas flores porque sabemos cómo es el ego de los artistas. Pero sin más preámbulo, vamos a iniciar con la reseña. El gato inculto se conforma de 12 relatos. El primero de ellos se titula Al acecho. Y ahí básicamente vamos a estar en compañía de un hombre solitario, como dice el subtítulo del libro, que se queda atrapado en un cuarto de lavado con una rata y él tiene fobia a las ratas. Y es todo. Siento que el inicio de este libro es un tanto tibio, porque el hecho de tener a un personaje atrapado en un lugar pequeño con un animal al cual le tiene fobia pudo haber sido explotado de una manera, no sé, no sé, me decepciona un poquito cómo lo trató aquí, porque yo tengo la experiencia, no sé, cucarachas voladoras, creo que todo el mundo le tiene pánico a las cucarachas voladoras. Y de recién que me mudé a una casa, en esos ir y venires de mi vida como docente, estaba infestada de cucarachas. Y por la noche yo no podía dormir, era un pánico, una ansiedad, una desesperación. Apenas me estaba quedando dormido y cualquier sonido me despertaba porque yo me imaginaba que había cucarachas volando por todas partes. Entonces, no sé, pues, como tengo muy presente la sensación de estar atrapado con un animal que te causa ansiedad, estrés y desesperación, pues siento muy tibio la manera en que abordó esta primera historia. No sé, yo este libro lo hubiera iniciado con el libro, oiga nomás, con el cuento del gato inculto. Y cuando lleguemos a ese cuento les voy a decir por qué. Porque sí, si agarras este libro para curiosearlo y lees el primer cuento, quizás no te vaya a enganchar a la primera, o vayas a desconfiar de la calidad del resto de los textos, que hay unos que son bastante buenos, te enganchan de inmediato y ya no te sueltan. Desgraciadamente, la historia de este hombre que le tiene fobia a las ratas y se queda atrapada con una, pasa sin pena. El segundo relato se titula Nemotelúrico. Me trabé, esa palabra siempre me cuesta trabajo. Nemotelúrico, o en otras palabras, un terremoto. Y es básicamente eso. Acaba de suceder un terremoto y un doctor despierta y no sabe qué fue lo que pasó. Tiene un paciente en la camilla, lo está atendiendo una enfermera porque el doctor se hizo una abierta cuando se cayó y se golpeó. Pero de ahí en más, también igual que el anterior, siento que, bueno, el cierre sí.
está genial. El cierre de esta historia está genial, mucho mejor que el del primer cuento o el primer relato. Pero sí siento que estos dos primeros cuentos debería de haberlos puesto después. Les digo, cuando comienzas a leer este libro y lees primero Al acecho y luego lees Nemo Telúrico, al menos en mi caso sí me quedé así como de, ay, esto es todo lo que tiene para ofrecer. Pero aguanté vara, perdón, se me está subiendo una araña. Aguanté vara y seguí adelante con el texto y les digo, los primeros dos cuentos sí como que sí les hizo falta algo de punch, pero igual, el segundo está mucho mejor que el primero por ese cierre. O sea, el giro final que le da la historia no decepciona. El tercer relato se titula Una comida de tantas y tengo un problema con este texto. Ahorita les voy a decir cuál es ese problema y es muy específico. Pero, desde mi punto de vista, tiene la mejor frase de todo el libro. Y se las quiero compartir. Dice, si la mirada de Don Roque hubiera sido calibre 50 en lugar de dioptría 8, los sesos de su hijo estarían haciendo una obra en la pared de la cocina, digna del momento más extravagante de Pollock. O sea, nada más con esa frase, no necesitas más. Nada más con esa frase te das cuenta del... Ay, se me fue la palabra. O el término. Decía de la cultura general que tiene este escritor. Porque te pone elementos de muchas cosas que no tienen nada en común. O sea, calibres de armas, dioptrías oculares. Un pintor famoso como lo es Jackson Pollock en una sola frase. Y eso está genial. Desgraciadamente. Y aquí sí... Perdón, Javier Grajeda. Una cosa es ser irreverente y otra cosa es ser vulgar. Y yo siento que con este cuento se cayó en la vulgaridad. Nada más, para que se den una idea de cuál es mi problema, las conté, para estar seguro, nada más. En 3 páginas y media, emplea 8 veces la palabra pendejo. Aparte de pinches, mames, cabrones y... O sea, digo, ¿qué necesidad de utilizar un lenguaje malsonante tan exagerado? Sí, yo sé que la irreverencia de ese tipo causa gracia y no por algo la cotorriza es tan famosa. Digo, es un podcast de los más escuchados en México. Pero siento que aquí sí te pasas un poquito con las groserías. O no sé, quizás como los personajes, uno es un prefecto en una secundaria y su papá también laboró en una escuela, quizás el autor quería mostrar cómo muchas veces las personas que se encargan de educar a nuestros hijos son peores, no sé, y eso a mí como educador me chocó. Entonces sí tengo un problema muy serio con este cuento, pero no sé, a otra persona de manera exterior que no tenga relación con con la educación y que no le moleste tantos pinches mames y pendejos uno tras otro en un texto, estoy seguro que lo va a disfrutar. Y ahora sí se viene lo bueno. De aquí en adelante no tengo básicamente nada malo que decir de los relatos. Bueno, el lenguaje soez, las palabras altisonantes y todo eso es una constante en todos los cuentos. El único en el que lo siento exagerado y un poco injustificado es en el que acabamos de hablar. Y el siguiente relato es, ahora sí, El gato inculto. Y después de haber leído los primeros 3, con la primera frase, que básicamente tiene la palabra mierda, mucha mierda, yo me quedé así como de, ay, vamos, otra vez. Pero me dejó con un muy buen sabor de boca este cuento. Por eso les decía que si yo me hubiera encargado de elegir el orden en el que iban a aparecer los cuentos y relatos en esta obra, yo hubiera iniciado con El gato inculto. 1, porque es el título del libro. Y 2, porque digamos que encapsula todos los elementos que distinguen la narrativa de Javier Grajeda. Lenguaje soez, acciones irreverentes, no sé, situaciones extrañas pero extrañísimas, la visión distorsionada de la realidad que algunas veces unas personas pueden tener, está genial. Aquí no tengo nada malo que decir. Pero, ¿de qué va El gato inculto? Pues básicamente es la historia de un hombre que se dedica al teatro, que nos cuenta cómo fue su evolución en este mundo, cómo él se metía a la vanguardia, hacía presentaciones extrañas, todo el mundo le aplaudía,
pero llega una desgracia, la pandemia, que a todos nos cambió la vida. Y estando ahí, en el teatro, vacío, él solo en el escenario, comienza a preguntarse, a ver, ¿de qué sirvió todo lo que hice? Mis presentaciones que fueron transgresoras, cómo evolucionó las representaciones teatrales gracias a las cosas que yo hice. O sea, se está replanteando todas estas situaciones y voltea, no conozco el nombre de las partes del escenario, pero voltea hacia arriba y ve una soga y dice que se va a ir en el escenario dando una última presentación como solamente él las puede dar, o sea, hace que se iba a desvivir. Pero en ese momento entra un gato blanco, y comienza a hablar con él. Y la conversación que tiene con el gato puede parecer banal, pero si nos ponemos a analizarlo, te da el mensaje de, o sea, no te frustres de más por las cosas malas que se están pasando. Los placeres de la vida, los pequeños placeres de la vida, son los que realmente valen la pena. O sea, el gato está en un lugar completamente diferente en la vida a este dramaturgo. Y en esa conversación con el gato, él termina tomando la decisión de darle un giro a su vida y, pues sí, causa gracia, mucha gracia, el cierre de este relato. Por eso les digo, de aquí ya todo va para arriba. Si creían que todo iba a ser hate en este video, no, intento ser lo más objetivo posible. Así que sí, tengo que decir las cosas que yo considero que eran malitas, por ejemplo, de los primeros 3 relatos, pero de aquí en adelante, créanme, básicamente no hay nada malo que decir, así que vamos al siguiente relato. El siguiente relato se titula Fuera de su casa, y aquí básicamente acompañamos a un individuo que va a tener una cita, pero es obsesivo compulsivo, y la manera en que el autor te pone cómo visualiza el mundo y las cosas que hace y él observa a su alrededor, que te ayudan a comprender que tiene ese problema, por decirlo de alguna manera, que es el obsesivo compulsivo, pues no es un problema per se. Está muy bien construido. Aquí tenemos un relato que en 2 páginas hace una construcción de personaje magistral. He leído libros, no sé, de 500, 600 páginas que batallan para darle profundidad a sus personajes. Y aquí, la mayor fortaleza de este relato es que en apenas 2 páginas Javier Grajeda te da un personaje muy complejo y entiendes la decisión final que toma, que también, como todos sus relatos, tiene un giro final. Él toma una decisión repentina que, pues, no sé cómo clasificarla, pero muy bien. La construcción de este personaje, 10 de 10. El siguiente relato se titula Real, y siento que este relato le va a causar mucha risa a las mujeres que les ha tocado. Yo sé que a muchas mujeres, si no es que la mayoría, le ha tocado vivir este tipo de experiencias. El señor intenso que les manda mensajes, ya sea por WhatsApp, Messenger, Instagram, no sé, la red social que ustedes quieran. Pero aquí, digamos que esa imagen del señor intento no se lleva al siguiente nivel, se lleva a la estratosfera. El mensaje que él le manda a una chica, o sea, yo cuando lo estaba leyendo decía, pero qué necesidad de todo esto. Y sí, cuando le responde el mensaje, el remate está genial. Bueno, no les voy a spoilear nada, léanlo, está genial este cuento. Lo único que sí me queda la duda, y aquí no es algo malo, pero sí me queda la duda, por la manera en que termina este relato con una fecha en la que posiblemente haya llegado otro mensaje, se siente cortado. No sé si fue un problema de edición que se les fue ahí esa parte, o si le cortaron un último mensaje o le cortaron el final, pero sí se siente se siente, sí, o sea, cortado. No sé cómo explicarlo. Se siente raro cómo finaliza por ese detallito, que aquí sí, si Javier Grajeda está viendo este video, pues a lo mejor ahí me podrías poner en los comentarios si en el cuento de Real el final sí era así o si hizo falta algo, porque sí, les digo, se siente raro, pero eso no quita que este señor intenso les vaya a sacar una sonrisa muy amplia. El siguiente relato es Al maestro sin cariño, y aquí básicamente seguimos a un docente que es, creo que investigador en el área de psicología de una universidad, que está llevando un proyecto y elige alumnos para que le apoyen, pero
él saca provecho y favores sexuales de sus alumnos. Y al final del ciclo escolar o al final del semestre, pues sus alumnos deciden vengarse de él y le dejan mensajes. Pero aquí sí tengo que mencionar las cosas que me parecieron muy buenas y las cosas que siento que pudieron haber sido mejor. Porque hay una cosa que rompe un poquito con la ilusión que el escritor intentaba plantear en este relato. Por una parte, la manera en que este hombre comienza feliz porque es el último día de clases, que ya empiezan las vacaciones, con cada mensaje y cada carta que va recibiendo, lo vas viendo que se va hundiendo poco a poco en la desesperación y básicamente pues en la miseria. Está muy bien eso. Y la manera en que el autor juega con los saludos de las cartas, por ejemplo, que le ponían, por ejemplo, querido profesor, aquí él juega con esa presentación y le ponen no tan querido profesor. O sea, esos saludos me parecieron geniales. O sea, cómo juega con el lenguaje en estas cartas. Pero la cosa que les digo que pudo haber sido mejor. Al ser un relato que se sostiene básicamente en 2 cartas y un mensaje, escritos por los alumnos, pero con es que no sé, la estética de las cartas, o no sé si llamarla estética, la construcción de las cartas es exactamente la misma. Se siente como si el escritor se hubiera esforzado por dar voz a sus personajes, pero a final de cuentas, él es el que está hablando en esas cartas, porque todas tienen la misma estructura. Comienza con las cosas buenas que los alumnos habían visto en el profesor, cómo en su inocencia creyeron en todo lo que él decía, cómo aceptaron ciegamente sin cuestionar lo que él les pedía que hicieran, cómo se dieron cuenta de la verdad gracias a otras personas o a una situación personal y una promesa de venganza. Es la misma estructura, con frases muy similares, con un estilo narrativo igual. Entonces, o sea, no se siente la voz de los personajes ni el rencor de los personajes. Se siente la voz del autor intentando hablar con los personajes. Entonces, sí, aquí, y desgraciadamente, como es un relato que casi todos son estos mensajes y estas cartas, sí se siente un poquito extraño. Pero como les digo, lo que le pasa al docente y la manera en que juega con el lenguaje en estas cartas está genial. Si no te brinca ese detallito acerca de la redacción de las cartas, vas a disfrutar mucho de este relato, porque yo sé que la mayoría hemos sufrido del acoso y el abuso de personas en las que ponemos toda la confianza del mundo y al final nos sentimos decepcionados y lo único que queremos es venganza. El siguiente texto se titula Estrechez y aquí no les quiero decir nada, no les quiero arruinar nada para que le entren completamente en blanco. Lo único que les voy a decir es que si conocen la leyenda detrás de la muerte de Joaquín Pardavé, van a saber por dónde va esta historia. Y les voy a ser sinceros, cuando lo estaba leyendo, el autor sí construye una tensión muy, muy genial, pero a esta altura del libro a mí ya me estaba costando tomármelo en serio porque ya sabía que iba a salir con un chistorete, un giro en la trama que, ay mira, todo era bromí. No sé, me costó trabajo tomármelo en serio, pero no solamente si le da el giro de, no era cierto, sino que te deja con un giro todavía al final que no inventes. O sea, la manera en que está redactado este texto está genial. Lo leí 2 veces, porque la primera vez no lo estaba disfrutando tanto, les voy a ser sincero, por esta cuestión de que dije, sí, está poniendo una situación pues tensa y terrorífica para generar esa ansiedad en el lector, pero ya sé que pues va a terminar con un chiste y una grosería, pero cuando da el giro y me metió esa primera bofetada y luego da el segundo giro y me mete la segunda bofetada más fuerte, me quedé como de no inventes. Sin duda, de mis 3 cuentos favoritos del libro, sin lugar a dudas. El siguiente relato se titula Tinta y Sangre y aquí acompañamos a un chico que va a ir a tatuarse, es el primer tatuaje que se hace. Y mientras está esperando a que le toque su turno, lo invitan a pasar a que vea a la otra persona que está tatuando en ese momento. Y se genera una conversación entre ellos en la que nos damos cuenta de que a pesar de que están ahí para tatuarse, para rayarse la piel,
Los dos tienen pasados completamente diferentes. Mientras uno era una persona bulleada en la escuela, el otro era, pues, una persona iracunda, terca, violenta. Era como de lo peor. Digamos que si se hubieran encontrado en otras condiciones o en época escolar, la persona a la que están tatuando hubiera sido el bully de la persona que está platicando con él. Pero la manera en que te plantea el trasfondo de estos dos personajes, no les voy a decir nada, está genial. Sí llega a ser muy encorazonadora esta historia, sí. Bueno, sobre todo a mí como docente, que me toca ver historias parecidas a las que hay en este relato, sí sientes ay, porque sabes que hay niños exactamente en las mismas condiciones que ellos y que en ocasiones por mucho que uno les quiera ayudar, o no podemos o no se dejan ayudar. Y el giro final sí me dio un tanto de gracia, porque no sé si esta era la intención del autor, pero la última parte del cuento yo la siento como esa necesidad que tienen las personas que se tatúan, y no solamente que se tatúan, todas las personas, de justificar el por qué hacen las cosas. No sé, como si no fuera válido el decir, me hice un tatuaje. ¿Y qué representa? Nada, me lo hice solamente porque me gustó. O sea, eso debería ser lo más natural del mundo. Pero estamos tan acostumbrados a... ¿Y qué significa? Y queremos que la otra persona nos cuente una historia súper trágica, filosófica, trascendental, de por qué se está haciendo ese tatuaje. Y sí, la historia de este chico que era violento en su niñez es eso exactamente, una metamorfosis. Pero el otro, bueno, no les voy a decir nada, simplemente hace lo que muchos en ocasiones hemos hecho. Ya cuando lo lean van a entender por qué les digo. Todos hemos caído en lo mismo que este joven. Pero bueno, aquí no tengo nada malo para decir, realmente es un cuento muy bien construido, te identificas con los personajes, entiendes sus motivaciones y el giro final está genial porque más de alguno se va a sentir identificado. El siguiente texto se titula Refugio Franco y básicamente es un cómic, me trabé, batallo para decir esas palabras, pero un coming of age. ¿Qué significa esto de un coming of age? Pues una historia en donde el personaje principal se enfrenta a la realidad por primera vez y de estar en un ambiente seguro descubra la brutalidad del mundo. Básicamente es eso. Y la manera en que está redactado y cómo se desarrollan esos personajes, no sé, no me resultó tan interesante ni tan sobresaliente como otros textos de este mismo texto. Al igual que con el primero, el de Al acecho, siento que aquí desaprovechó la oportunidad de hablar como un hijo de mami tiene que enfrentarse por primera vez a una niña callejera. No sé, siento que le faltó algo por ahí. Y, señoras y señores, el siguiente texto. Mi favorito en de todos, mi favorito de todos. Se titula Pepe y Adela y no les voy a decir de qué va. Simplemente te maneja una construcción de personaje que tú dices, la historia va a ir por aquí, pero a la mitad del texto te das cuenta de que no es nada de eso, es algo completamente loco, o sea, es muy deschavetado. Yo me quedé como de no inventes, logró engañarme y logró mantenerme interesado aquí. Quizás no mucho porque yo dije, va a ir por acá la historia, pero el momento de la revelación de Pepe, no, genial, es una genialidad este cuento. No les voy a decir nada más, solamente cuando lean Pepe y Adela, acuérdense de mí. Y así llegamos al último relato, recalculando, y aquí solamente puedo decir una cosa. Vaya, una Siri grosera. ¿Quién lo hubiera pensado del autor? No tengo nada más para añadir. Una Siri que, de chingados, carajos y pendejos, no sale. Lo que es, yo siento un final muy anticlimático para este libro. Si yo me hubiera encargado de la edición, o bueno, si me hubieran pedido a mí elegir qué textos utilizar, ya les dije, hubiera abierto con El gato inculto y hubiera cerrado con Pepe y Adela, porque en serio, Pepe y Adela, voy a leerlo otra vez ahorita que termine de hacer la reseña. Entonces, pues hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Sé que a lo mejor le tiré mucho hate al autor Javier Grajeda,
Pero no es esa la intención, como les digo, mi intención es ser completamente objetivo. Y si hay que decir cosas buenas, hay que decir las cosas buenas. Y si hay que mencionar las cosas que pudieron ser mejor, también hay que mencionarlas. Espero que les haya gustado esta reseña. Sigan a Javier Grajeda en sus redes sociales. Pregúntenle cómo pueden adquirir una copia del Gato Inculto. Y compartan este video para que más personas conozcan su trabajo. Porque recuerda que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.